porque como soy decoradora de interiores, no me aburro. Hoy me llamo Pili, ¿cómo decorar un mueble? En 3 pasos. Necesitamos principalmente encontrar un mueble en la calle. 1, 2, necesitamos un pincel. 2, y pintura. 3. Son los 3 pasos básicos para pintar un mueble. Buscamos cortar que tenga amarillo. Principalmente yo pienso que es mejor ponerlo no sale. Ahora poner bueno, hacer un poco más. Principalmente hay que poner con el pincel, porque así el color, ¿ves? Como podéis observar, con el movimiento rápido ya se va poniendo todo lo que viene a ser amarillo. Esta es la forma de hacerla más rápida y más sencilla. Pero también podemos ser más contemporáneos y poner un poco de azul. El azul con el amarillo, como podéis comprender, se convierte en rojo. Aquí esto es como sí. Entonces hay tres partes que podemos hacer las cosas diferentes. 1, se puede mezclar también un poco con la mano, porque la mano también es como una herramienta, ¿no? Por así decirlo. Y luego yo también, lo que normalmente cuando ya está, que necesite, como por ejemplo el color más chillón, más fuerte, más rojo. Bueno, rojo no tengo. Sí tengo. Sale, que se guarda. ¡Oh, no! ¡Hay aquí globos! Sí, también podemos hacer un collage. Como podéis comprobar, este es contemporáneo. Buscamos todas las cosas que tengamos para la casa y los ponemos con formas. También tenemos aquí como una parte de un mueble que me encontré un día. Y sí. Es muy importante para no salirnos de los bordes, que este paso se me olvida. Es muy importante para no salirnos de los bordes tener fiso, que esto se pone principalmente por los bordes. Hay que sujetar primero. Ahí. Y se corta como buena muerte pueda. Normalmente esto se pone de lado, sin pensar en más cosas. Luego, también lo que podemos hacer es, si estamos en el exterior, tenemos que poner una sombrilla, porque si no ya llueve. Pero como estamos en el interior, no hace falta. Mi consejo también para terminar de hacerlo es que se le da un toque, porque como se me ha perdido el pincel, también podéis pintar con la cabeza, que es un sistema muy contemporáneo. Y en el momento que ya veis que la composición está más o menos como vosotros queríais, le retiramos el fiso. Este procedimiento tiene que estar más seco. Un momento. Sí, ¿quién es? No puedo ver, estoy saliendo por la televisión.